Bueno, y esta mañana amanecemos con un titular realmente preocupante. UNICEF dice que en 8 de 10 hogares panameños hay temor por la salud mental de los niños. Vamos a hablar esta mañana con la licenciada Isis Castilla, psicóloga del programa de salud mental de la Caja del Seguro Social. Licenciada, básicamente, ¿cómo sigue impactando el no asistir a clases a los niños, a los adolescentes de nuestro país? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, como usted lo mencionó, soy Isis Castillo, soy psicóloga de la Caja de Seguro Social en el programa de salud mental. Y mira, lo que me preguntas es bastante interesante. Sigue impactando a los niños desde el punto de vista desde que se llegó a lo de la cuarentena, por lo que los niños tuvieron que mantenerse básicamente aislados. Recuerda que cuando los niños van a la escuela, los niños y los adolescentes van a las escuelas y los colegios, tienen una oportunidad de socializar, por lo que ahora al estar en sus hogares no tenían esa oportunidad y eso fue uno de los aspectos que pudo haber afectado el estado de salud mental de los niños en este último periodo. Y además tenemos unas estadísticas que salen hoy publicadas, que son de UNICEF, que dice que los cuidadores de un 8 de cada 10 hogares están preocupados, una cifra que parece alarmante. ¿Ustedes cómo miden esa situación y cómo ha sido la afluencia de casos en la Caja del Seguro Social? Correcto, mira, en este primer semestre del año 2021 hubo aproximadamente 140.000 atenciones en salud mental. De esas 140.000 atenciones hubieron 36 pacientes hospitalizados en sala y 3.855 pacientes atendidos en consulta externa. Estas cifras correspondían a la atención de niños y adolescentes en los servicios de pedopsiquiatría. Solo niños y adolescentes, 36 hospitalizaciones y 140.000 casos. 140.000 casos en total, ¿verdad? Y de estos, 3.855 eran niños y adolescentes atendidos en consulta externa. ¿Cuál es la Ahora, característica en común de esos casos, licenciada? Referente a diagnósticos, Sí, o sea, ¿hay algún factor común? Obviamente, cada paciente tiene su propia particularidad, pero ¿hay algún denominador común, algo que ustedes sientan que está generando esa alerta? ¿Es el encierro? ¿Es la falta de poder compartir con sus compañeros? ¿Cuáles son esas características que usted ha evaluado? como lo mencionaba hace un momento, probablemente el aislamiento, pero no solamente los niños se mantenían aislados quizás de sus compañeros, sino que también de su núcleo familiar. Y quizás la disfunción familiar también pudo haber propiciado muchos de estos, digamos, factores que afectaban la salud mental de los niños. también tengo entendido, licenciada, que se han presentado casos de trastornos depresivos, conducta bipolar, intentos de suicidio. Hábleme de eso, porque realmente en un hogar donde tienen sus hijos todavía sin ir a las escuelas, presencialmente, sobre todo, lo están haciendo ahora virtualmente, sigue impactando a estos hogares. Pero, ¿qué tipo de casos se están presentando? Es decir, ansiedad, depresión, tristeza, alejamiento. Correcto. Los trastornos más comunes que se atendieron fueron justamente ansiedad y depresión. Y en consulta externa, lo que mencioné anteriormente era en hospitalizaciones. En consulta externa, los diagnósticos más frecuentes tenían que ver con los trastornos de aprendizaje, pero también lo que eran los intentos autolíticos o los intentos de suicidio. Y sí, podemos ver que hubo un aumento justamente en este periodo, quizás relacionado con los factores que estuve mencionando anteriormente. Pero sí hemos podido ver que, como también te mencioné, mucho tiene que ver con lo que es la disfunción familiar. Por lo que, mira, voy a adelantarme un poquito, quizás a lo que me puedes preguntar, pero como estoy hablando de lo de disfunción familiar, aquí cabe resaltar que debido a esto, es bastante recomendable que a las familias se les pueda orientar o incluso entrenar en estrategias de afrontamiento del estrés. Como sabes, todo el tema de la pandemia, de la cuarentena y demás, supuso una situación bastante estresante, no solamente para los adultos, sino también pues para los niños y los adolescentes. Y las falencias en cuanto a lo que eran estrategias de afrontamiento pudieron haber tenido que ver con ese aumento en lo que eran las estadísticas en el estado de salud mental de los niños. No solamente eso, sino que también es recomendable pues que a las familias se les entrene, se les oriente en lo que es resolución de conflictos, porque cuando aparecen los conflictos y más ahora pues que las familias tenían que pasar tanto tiempo juntos,
pues resulta en que los niños o los adolescentes tengan, digamos, menos tolerancia a la frustración y por eso incluso incurran en hacerse daño a sí mismos. Esto de la disfunción familiar me preocupa. ¿Cómo una familia identifica justamente, o ustedes más bien los expertos identifican que una familia está atravesando por esto? Mira, oriento en cuanto a lo siguiente. La familia puede identificar que algo está pasando con sus niños fácilmente porque son ellos los que conviven más con esta persona. Y no solamente los niños, sino también los adolescentes e incluso los adultos. Si nosotros observamos, es decir, los familiares alrededor de estas personas, de estos niños, de estos adolescentes, observan que hay algunos cambios en su conducta. Por ejemplo, el niño está dejando de dormir, el niño está dejando de comer, el niño está dejando de interactuar con la frecuencia con que lo hacía anteriormente. Estos pueden ser algunos signos de alarma que podemos tener en cuenta o el núcleo familiar puede tener en cuenta al momento de sospechar que algo está pasando con el niño. Así que básicamente se trata de observar. ¿Qué podemos esperar, licenciada, cuando se le plantea al niño que hay la posibilidad de que tenga que regresar a clases ya de forma presencial? ¿Habrá cambios de conductas importantes entre los niños y los adolescentes? ¿Se van a adaptar? ¿Cómo irles explicando que eso puede ocurrir en cualquier momento? Puede que sí, en el niño, en el ser humano, en la persona, está consigo el poder adaptarse a los cambios, pero no descarto el hecho de que pueda ser difícil retornar a clases. ¿Por qué? Fíjate en el escenario, en este escenario en donde ocurrió una pandemia, todos tuvimos que acoplarnos a estrictas medidas de bioseguridad donde teníamos que utilizar las mascarillas, donde teníamos que estar con un constante lavado de manos. Y aunque no hayamos querido, pudimos haberle transmitido al niño el hecho de que puede tener temor, Pánico. pánico exactamente, de contagiarse con algún virus que puede suponer, en algunos casos, incluso la muerte de alguna persona. Entonces, el regresar a clases puede que en algunos niños, no en todos, esto suponga algún grado de ansiedad o estrés. Si nosotros nos percatamos de eso, podemos, uno, tratar de que el niño exprese sus emociones o temores con respecto a lo que está viviendo. Pero si esto se hace muy difícil de manejar, entonces sí es recomendable que al niño se le pueda buscar algún tipo de asistencia sanitaria. Licenciada, yo conozco casos de adolescentes que luego de este largo encierro y que, como usted dice, han estado bombardeados además con tanta información, han perdido esas ganas de salir, han perdido las ganas de ir a la escuela, de compartir con los amigos. Conozco varios padres frustrados ante lo que sienten es el encierro, el autoencierro de sus hijos en edades adolescentes. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué consejo le puede dar a nuestros oyentes? Bueno, los padres no pueden dejar de existir en cuanto a tratar de estimular al hijo para que salga de ese encierro, de que salga a tratar de interactuar con sus pares, pero fundamentalmente con su familia. Tratar de motivarlo o incentivarlo como para que en los momentos de, digamos, las comidas, las tres comidas principales, pues sea un momento propicio para compartir en familia o incluso los momentos para realizar tareas, los momentos para, antes de ir a la cama, compartir cuáles fueron sus experiencias a lo largo del día. Los padres no deben dejar de insistir en cuanto a que el chico o chica interactúe. Y a eso es a lo que me refiero, o lo que me refería hace un momento cuando mencionaba que debemos observar. A veces, aunque los padres le insistan al chico o a la chica para que interactúe y salga del encierro, el chico persiste en estar aislado. Por lo que en algunas ocasiones entonces sí va a ser necesario como el apoyo que pueda recibir la familia o en este caso el chico o la chica para que pueda retornar, por decirlo así, a la normalidad, a lo que era su nivel de funcionamiento anteriormente. ¿Alguna última recomendación, licenciada, que a usted le gustaría, que se nos ha quedado por fuera en esta plática? Bueno, mira, mencionaba hace un momento que debemos observar, pero también otra cosa que cabe resaltar y que es importante que se tenga en cuenta es el hecho de tratar de incentivar a los niños, adolescentes, para que expresen sus emociones. A veces, desde que estamos pequeños, nos cuesta identificar, uno, cuáles son nuestras emociones y más expresarlas.
si yo logro que mi hijo o hija exprese cómo se está sintiendo, yo voy a poder conocer qué está pensando, cuáles son sus temores. Y de esta manera, entonces yo lo puedo asistir, yo lo puedo ayudar. Si yo no tengo el conocimiento para poder asistir o ayudar a mi hijo, entonces ahí es donde puede que sea necesario que yo busque apoyo. Pero la comunicación también viene siendo entonces parte importante de esto. No desistir en cuanto a que yo me aproxime a mi hijo, porque en algunas ocasiones, ¿qué pasa? ¿Cuáles han sido algunos de los casos que he podido ver? Casos en los que los chicos se aíslan y los padres, para tratar de mantener las cosas en calma y no molestarlos, entonces dejan al chico encerrado o en este aislamiento que hemos estado mencionando y no insisten. Y el encierro, el aislamiento en este caso no va a ser el mejor de los consejeros. Por esto es que los padres tienen que estar insistentes, constantes en cuanto a la observación que hagan de sus hijos y la comunicación que mantengan con ellos. Gracias, licenciada Isis Castillo. La verdad que usted lo ha resumido muy bien. En la comunicación está la clave y también en identificar situaciones particulares con nuestros hijos. Y definitivamente, licenciada, que el aislamiento no es el camino a seguir. Gracias por haber estado acá explicándonos un poquito más sobre lo que está pasando con los chicos, pues que todavía no se reincorporan 100% a las clases presenciales. Gracias. Gracias a ustedes.